¿Qué diferencia ese ruido que escuchamos en relación a este silencio tan sabroso? Al menos a mí me encanta el silencio para poder trabajar, para poder hacer la radio. Justamente necesita de mucha concentración y mucho silencio, ¿no? Así como está nuestro operador allí con sus audífonos puestos, Fernando Camacho, para concentrarse, y nuestro equipo, Nidia Hernández, Katy Jovanovic y Reza Perró, todas concentradas y disfrutando de este momento de silencio, porque vamos justamente a estar hablando sobre todo lo que tiene que ver la acústica en este planeta, todo lo que tiene que ver con la contaminación acústica, además. Y lo vamos a estar haciendo aquí cerquita, en Nueva Zelanda, imagínense, donde está residenciada Victoria Rastelli, quien es nuestra invitada, una venezolana que además se graduó en el Colegio Santa Rosa de Lima, y por eso la conocí, porque estaba allí en el chat de las exalumnas, y me interesó muchísimo saber su historia, porque ella es ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar, también hizo un doctorado en desarrollo sustentable, y se fue, está viviendo desde el 2016 allí en Nueva Zelanda como ingeniero acústico para proyectos industriales, residenciales, comerciales, ambientales, hospitalarios y educativos. Hemos conversado bastante, Victoria y yo, en estos días pasados, porque, bueno, echándonos los cuentos, ¿no? De por qué ella está allá, qué hace allí, y lo interesante que va a ser este programa, porque vamos a estar conversando de la importancia que le da justamente Nueva Zelanda a la parte acústica, a la contaminación y al aislamiento de la parte sonora para preservar nuestra calidad de vida. Y yo le decía, bueno, para mí es importante el derecho al silencio. Ese debería ser uno de los derechos humanos más que debería surgir, así como surgió el agua. Yo creo que el derecho humano hacia al silencio es muy importante. Y vamos entonces a estar conversando de inmediato con Victoria Elena Rastelli Monbrun, quien está allí entonces en Nueva Zelanda, donde, por cierto, ahorita es al día siguiente, en este momento que está saliendo el programa. Bueno, bienvenida, Victoria. Hola Marisela, oye, un gusto participar en tu programa. Primero que nada quiero darte las gracias por la invitación. Para mí es un orgullo representar a mi país y ser como una embajadora de mi país. Para responderte rápidamente a tus preguntas, yo llego a Nueva Zelanda, mucha gente me pregunta esto, ¿por qué escogiste Nueva Zelanda? Realmente Nueva Zelanda me escogió a mí. En el 2016, con la crisis de Venezuela, yo opté por empezar a tocar la puerta en Europa, porque yo también soy mitad italiana. Por eso tengo facilidades de visa para irme para Europa. Empecé a tocar la puerta en Europa, pero realmente estaba interesada en Australia particularmente. Y me metí en la página de la Asociación Consultores Acústicos de Australasia y toqué la puerta en todas las compañías que aparecían en esta fabulosa página, esta fabulosa organización. Y pues recibí respuesta de muchos de ellos. La respuesta más contundente que recibí fue de la empresa Norman Disney Young, que es donde actualmente sigo trabajando. Tuve dos entrevistas por Skype y a pesar de que yo pensé que mi especialización era tan particular que iba a ser un problema para mí para buscar trabajo en el extranjero, realmente se convirtió en una facilidad. Para hablarte un poquito del marco legal de lo que es la contaminación acústica o qué es lo que es la contaminación acústica. Fíjate, la contaminación acústica puede ser una música que yo tengo que no te agrada, puede ser una conversación que se escuche de una casa a otra casa, puede ser un generador de ruido o un chiller, una máquina de aire acondicionado que está perturbando el ambiente, que puede perturbar tanto a los seres humanos como a los animales o al ecosistema en general. Entonces vamos a hablar del control de la contaminación acústica desde una fuente hacia afuera y entre diferentes establecimientos, es decir, de manera interna entre paredes que separan casas, apartamentos o locales, y de manera externa cuando tienes una fuente abierta hacia afuera. Entonces yo creo que la primera parte de la explicación sería cómo controlar el ruido en estas dos vías de transmisión. Hay tres formas de controlar el ruido: en la fuente, que es lo más eficiente que puedes hacer, en el camino de transmisión del ruido desde la fuente hasta al afectado, y la tercera es en el afectado. Entonces, bueno, pues podemos basar el resto del programa en esta breve descripción de cómo tratar la contaminación acústica.
Y claro, hablando sobre esto de el derecho que tenemos de, bueno, primero de que en la casa de uno tenga la posibilidad de poner música al volumen que uno quiera y no moleste al vecino, que eso es una cosa también importante, el derecho que tiene cada quien a poner su música y eso al volumen alto o hacer una fiesta o algo y que eso no moleste a los vecinos. Y la otra, el también derecho a que si hay una construcción o tú estás en un lugar, pues conserves el mayor silencio o la mayor tranquilidad posible en tu vida, porque hemos conversado también, Victoria, que cada vez hay más incidencia de personas con problemas de hipoacusia, o sea, problemas de oído, de que no oyen bien, sobre todo en la juventud, porque viven con unos audífonos colocados a todo volumen escuchando la música. Entonces eso causa bastante estragos en este momento y no se dan cuenta, porque además es algo como que paulatino. Háblame sobre eso porque tú sabes bastante, ¿no? Tienes toda la razón. Hay una cosa muy importante en relación a la contaminación acústica y es que está en todo nuestro alrededor. Es una contaminación que causa daño de una manera lenta, gradual, pero irreversible. Es decir, nosotros vamos a empezar a sentir los efectos de los abusos que le hemos hecho pasar a nuestro sistema auditivo en unos 10, 15 años. ¿Qué significa esto? Que después de que estuvimos rumbeando en discotecas o de repente yendo hacia unas zonas industriales sin la debida protección, nos daremos cuenta de esto en 10, 15 años. Y el problema es que no existe actualmente la tecnología para devolver la audición perdida. Y esto es muy importante. En la medida en que nosotros seamos más conscientes de esto, vamos a ser más conscientes de la exposición que le estamos dando a nuestros oídos al ruido. Nosotros podemos elegir. Yo recuerdo que yo estaba en clases de spinning en Caracas, de las cuales disfrutaba muchísimo, y he de decir que aquí en Nueva Zelanda no he conseguido instructores de spinning mejores que los que tenía en Caracas, por cierto. Pero en Caracas yo me ponía tapones de oído en la clase de spinning y podía escuchar absoluta y totalmente toda la clase. Porque me di cuenta que después de las clases de spinning yo salía con dolor de cabeza y el volumen era tan alto, tampoco yo quería interrumpir la clase y decir vamos a bajar el volumen porque ya sabemos qué es lo que iba a suceder ahí, todo el mundo me iba a decir pero bueno, que agua fiesta. Aquí me encuentro con la diferencia de que hay una diferencia cultural muy grande. En las clases de spinning acá, a pesar de que no son tan buenas como las venezolanas, tienen un sitio donde tú puedes escoger tus protectores auditivos y colocártelos para la clase. Es decir, que tú puedes controlar el volumen de la clase y tú puedes colocarte los protectores auditivos para que así la decisión sobre cuál es la exposición que tú tengas del ruido va a ser controlada por ti. Entonces eso es algo muy importante. La parte buena de la contaminación acústica, porque no vamos a hablar todo lo malo, es que esta es una contaminación que a diferencia de la contaminación por aire y la contaminación por el agua, que tiene efectos residuales, que después de que tú detienes la fuente de la contaminación, tú tienes que seguir haciendo trabajos para purificar el agua, purificar el aire. Una vez que tú apagas la fuente de ruido, desaparece la contaminación acústica. Y esa es la magia. También es una magia buena y magia mala. Aquí estamos hablando como de un balance, porque es muy distinto vender calidad de agua, calidad de aire, que tú lo puedes ver, a vender, como tú dices, el derecho al silencio. Y ahí es donde los ingenieros acústicos tenemos que trabajar mucho con nuestras habilidades histriónicas, nuestras habilidades para explicar, porque es muy difícil hacerle saber a un developer, a una persona que está haciendo una construcción, que tiene que hacer una inversión en silencio, porque ¿cómo vendes el silencio? Estás vendiendo algo que no se puede ver. Esas son las cosas interesantes y fascinantes de mi trabajo que te ponen retos al diario. Oye, qué interesante, Victoria. Ahora fíjate, por lo que hemos conversado, tú sales cuando vas de campo, pues a trabajar, como a hacer la inspección, vas casi que como decíamos, como los cazafantasmas, vas con un montón de aparatos y eso para determinar el nivel de ruido, el impacto sonoro que puede tener, porque las construcciones tienen que, además de dar respuesta a la parte de hacerse todo un estudio ambiental, también la parte acústica es muy importante allá en Nueva Zelanda y en Australia. Entonces cuéntanos cómo es específicamente, qué haces tú cuando vas a ese trabajo de campo. Por supuesto, Marisela. Como yo te comentaba, parte de mi trabajo es diseñar, es calcular, es trabajar con los instrumentos legales y la otra parte es ir a campo, medir el ruido ambiental de un edificio, de alguna fuente, de alguna autopista, alguna construcción o probar
los diseños que nosotros hicimos en la oficina, que construimos y que calculamos y que están en sitio y ahora tenemos que comprobar que el rating acústico está cumpliendo con el marco legal de Nueva Zelanda. Explico un poquito esto así rapidísimo. Nosotros tenemos un proyecto que va a estar ubicado en una parte de la ciudad y en la parte de la ciudad hay una zonificación. Nosotros tenemos un nivel de ruido máximo que podemos generar en el lindero de nuestra propiedad, ¿correcto? Por eso vamos a diseñar sistemas en la fuente o en la transmisión que ayuden a controlar el ruido para poder cumplir esos niveles máximos de ruido en el lindero, de día y de noche. Pero hay una parte mucho más interesante que es la que me desconcertó totalmente cuando llegué a Nueva Zelanda, y es decir, que el ruido, vibración o ruido aéreo, como ellos lo clasifican muy bien, es parte del código de la construcción de Nueva Zelanda. Esto significa que entre apartamentos debe haber una separación acústica de paredes y de pisos que sean capaces de controlar el ruido aéreo, ruido hablado, ruido de música, o el ruido de vibración, ruido de impacto, tacones, saltar entre las unidades, entre los apartamentos. Cuando yo me disfrazo de cazafantasma, porque es una de mis partes favoritas, ir al sitio, ir a ver qué es los defectos de construcción, cómo se hizo, cómo se construyó, cómo se diseñó y si la pared o el piso cumple con todos los estatutos para poder tener el permiso de habitabilidad. Me voy con mi sonómetro, con mi fuente de ruido, con el trípode o con el tapping machine, que es lo que genera vibraciones, y vamos y hacemos las pruebas, certificamos y lo entregamos para el developer o para el council, dependiendo de quién es nuestro cliente, y decimos, mira, sí, esto cumplió, o decimos, mira, no cumplió. Y cuando no cumple, pues tenemos que convertirnos en ingenieros forenses y determinar cuál fue el problema de esta construcción. ¿Fue un problema de diseño o fue un problema de construcción? Entonces, realmente es muy interesante ir a campo. Es una parte de mi trabajo que yo disfruto mucho, porque si bien es un trabajo que hasta es físico, es un trabajo muy interesante porque entonces le estás viendo el queso a la tostada, estás viendo tu diseño en acción. Y estamos hablando con Victoria Elena Rastelli, quien es ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela y actualmente, como están escuchando, vive en Nueva Zelanda y trabaja para una empresa que tiene que ver con lo acústico, como hemos venido conversando hasta ahora, bien interesante, bien novedoso para mí, por lo menos saber que existe este tipo de estudios de impacto sonoro y además que para dar una habitabilidad de un edificio o de una fábrica, imagínense, tienen que hacer todo este control, ¿no?, de ruido, que para mí es uno de las contaminantes y de las contaminaciones más severas para mí en el planeta porque nos acostumbramos. Entonces, al acostumbrarnos, pues pareciera que forma parte de nuestra vida y no nos damos cuenta de todo lo que nos daña. Ahora, Victoria, yo quisiera, porque estuvimos conversando sobre un proyecto bien bonito que además, igual que como lo que nos estás diciendo, suena inimaginable para la vida que hemos llevado quienes no estamos tan cerca de ese desarrollo tan particular en relación a la protección hacia el ruido, como lo tiene Nueva Zelanda o lo puede tener Australia quizás. Y tuviste un proyecto bien bonito sobre unos impactos que estaban causando o que iban a causar un estudio que estaban haciendo, un proyecto de construcción y tuvieron que hacer muchísimas modificaciones en el ecosistema que estaba allí para salvaguardarlo, ¿no? Para esos pajaritos. No voy a contar más nada, sino que tú me cuentes esa experiencia, porque de verdad que fue maravilloso para ti y para quienes estamos escuchando todo esto, pues es un mundo muy diferente, ¿no?, a lo que nosotros estamos acostumbrados. Cuéntanos entonces sobre esa experiencia que viviste. Sí, me parece que es una pregunta excelente porque esto fue un proyecto que a mí me gustó muchísimo y me llenó de satisfacción. Bueno, hay otra parte en la legislación de Nueva Zelanda y de Australia que yo no había tocado, y es que para cualquier construcción que vayamos a hacer, de cualquier tipo de proyecto, hay que presentar un plan de manejo del ruido y las vibraciones de la construcción a la alcaldía, el cual puede ser revisado por la alcaldía o, si es más complicado, puede ser revisado por alguna compañía independiente que me hará preguntas. Mira, ¿cómo vas a hacer para cumplir
con las normas, porque también tenemos unas normas del ruido de la construcción de día, de noche, de fines de semana. Esto fue un proyecto muy particular, era la evaluación del impacto ambiental de las vibraciones generadas por el paso de una tuneladura que estaba haciendo una gran tubería de drenaje cerca de unos humedales donde habían unas especies protegidas de pájaros que en ese momento, para el momento de la construcción, estaban haciendo nido. Entonces lo que nosotros hicimos fue estimar los radios de influencia, donde las vibraciones esperadas por la tuneladora podrían afectar a estos pajaritos y a los nidos. Una vez que nosotros calculamos estos radios de influencia, los ecólogos se trasladaron a campo para mover estos posibles nidos que estaban dentro de las áreas que nosotros determinamos como áreas rojas o áreas de gran influencia de vibraciones. Esto a mí me pareció maravilloso, porque primero me pareció muy interesante y muy bonito que se considerara la importancia de las especies en peligro, tanto como para que tuvieran que involucrar especialistas para calcular ruido y vibraciones e involucrar un equipo multidisciplinario que también incluía ecólogos que se trasladaron en sitio. Y además me encantó poder poner la ingeniería a trabajar por el ambiente. Tanto me fascinó ese trabajo que fue en el año 2018, creo que por mayo, junio, que yo empujé la escritura de redactar un pequeño artículo técnico que está en la página web de la compañía donde yo trabajo. Y me encantó la pregunta, de verdad, gracias por traerlo a colación porque esto me pareció como si yo estuviera viviendo en un país donde los animales tienen el derecho y son importantes. Muchísimas gracias, Victoria Elena Rastelli, exalumna de mi colegio Santa Rosa de Lima, ingeniero mecánico de la Simón Bolívar, de la Universidad Simón Bolívar, venezolana en Nueva Zelanda junto con su esposo. Así que bueno, nos sentimos súper orgullosos de tener gente joven en cada lugar de nuestro planeta para hacerlo cada vez más vital. Muchas gracias y seguimos en contacto, Victoria. Que esa experiencia pueda llegar algún día a otros países, ojalá a Venezuela, que hay tanta contaminación y cada vez más fiestas ruidosas en horarios insólitos, pues que perturban tanto a nuestras comunidades. Bueno, un fuerte abrazo, Victoria. Sigue adelante allá y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias, Marisela. El orgullo y el honor es completamente mío también. Me encuentro inmensamente agradecida por esta invitación. Me emociona muchísimo poder colaborar con mi país desde lejos porque la distancia no es nada. Mi corazón sigue latiendo por Venezuela y yo estoy ciertamente abierta a participar desde utilizando la tecnología para ayudar a mi país como sea. Recuerdo que participé el año pasado en septiembre en el cuarto foro de gestión ambiental urbana hecho por Zoom. Me tuve que levantar a las 4:30 de la mañana un sábado, pero no importa. Estuve muy feliz de compartir mi experiencia de realizar gestión de ruido en Caracas y en Oakland, cuáles son las diferencias y cómo podemos aprender el uno del otro. Y siempre me encontraré a la orden para poner en alto el nombre de mi amada Venezuela, en alto el nombre de mi universidad y por supuesto en el nombre de mi colegio. No, y aprovecho además de felicitarte porque acabas de ser nombrada en un comité muy importante allá en Nueva Zelanda. Entonces cuéntanos. Ahorita me siento muy honrada de que haya sido invitada en junio a ser parte del Consejo de la Sociedad Acústica de Nueva Zelanda. Soy una de las 2 mujeres y la única latina ahí. Y bueno, estoy muy feliz de poder ayudar, de poner mi granito de arena, poder contestar preguntas y poder ser como una embajadora del país en el exterior, porque yo creo que la reconstrucción, todos tenemos que ser parte de la reconstrucción de Venezuela. Un país es su gente y no importa dónde estemos, seguimos siendo parte de Venezuela. Gracias, Marisela. Recuerden nuestra página web www.tuplanetavital.org, nuestro Twitter @planetavitalorg, Instagram tuplanetavital y estamos en Facebook. También tenemos nuestro canal de YouTube y pueden escribirnos a
tuplanetavital.org@gmail.com. Bueno, nos despedimos entonces. Nuestro equipo, Nidia Hernández, Katy Jovanovic y Raiza Perrou. Bendiciones planetarias y muchísimos abrazos vitales. Sigamos juntos promoviendo la ecología psicosocial, sembrando jardines adentro de nosotros para poder cultivar amorosamente los que encontramos afuera. Un fuerte abrazo. Uzobugobe